Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy en verde vamos a hablar de lo del subsidio de mi casa ya, el decreto 490 del 4 de abril del 2023, donde ya se establecieron los parámetros y las condiciones para aplicar al subsidio de vivienda. Entonces el subsidio de vivienda de mi casa ya. Entonces vamos a hablar de tres temas: los cambios que tuvo el subsidio de mi casa ya, la concurrencia de subsidios y cómo iniciar el proceso. Entonces los invito a ver el video. Hablemos de los cambios que tuvo desde que salió este primer borrador del subsidio, las nuevas condiciones de mi casa ya y lo que se aprobó con el decreto. Entonces, lo primero es que se va a tener en cuenta y sigue siendo muy prioritario tener la categorización SISBEN 4. Si no tenemos esa categorización, no podremos aplicar el subsidio de mi casa ya. Entonces, ¿qué cambió a lo que se había propuesto inicialmente y a lo que se aprobó? Ya para acceder al subsidio de mi casa ya no necesitamos tener en cuenta si vamos a comprar en suelo urbano o en suelo rural. Recordemos que antes dependía de las categorías también si comprábamos en suelo urbano o suelo rural. Eso no se va a tener en cuenta para asignación del subsidio de mi casa ya, pero sí se va a tener en cuenta en el momento de la priorización. Recordemos este tema de los 100 puntos, donde tenemos 6 categorías y que debemos ir cumpliendo cada una de estas para tener una puntuación. Entre más puntos tengamos, más priorización tendremos para que nos asignen el subsidio. Eso sigue, eso va a continuar. Aquí en el canal tenemos dos videos donde explicamos cómo funciona ese tema de puntuación. En ese caso sí se va a tener en cuenta el tema de si vamos a comprar en un suelo urbano o un suelo rural. Pero para la asignación del subsidio ya no se va a tener en cuenta. Lo que debemos cumplir es tener la categorización SISBEN 4 de A1 a D20. Desde que estemos en ese intervalo de categorización, aplicaríamos al subsidio de mi casa ya, obviamente cumpliendo unos requisitos iniciales, que es para cualquier compra de vivienda de interés social con subsidios, que es no tener vivienda propia, no estar reportado en centrales de riesgo, no haber recibido nunca un subsidio de vivienda y bueno, otras condiciones que debemos cumplir. Pero en este caso se aprobó que desde que estemos de A1 a D20 en categorización SISBEN 4 aplicaríamos el subsidio. Continúa la concurrencia de subsidios, ya veremos cuáles son las condiciones, y continúa el subsidio a la tasa de interés. Recordemos que si compramos interés social o prioritario por medio de mi casa ya, podremos acceder a otro subsidio que es el subsidio Fresh, que es disminuir unos puntos en la tasa de interés en el crédito hipotecario o leasing habitacional. ¿Cuántos puntos? Pues si es vivienda de interés social son 4 puntos, si es vivienda de interés prioritario son 5 puntos. Continúa el subsidio Fresh y ahí, entonces, ¿cómo quedó el subsidio Mi Casa Ya? ¿Cuántos son los montos? Si estamos en categoría A1 a C8, podríamos obtener hasta 30 salarios mínimos de subsidio de Mi Casa Ya, que para el año 2023 esto sería 34.800.000 pesos. Si estamos de C9 a D20, podríamos obtener 20 salarios mínimos de subsidio de Mi Casa Ya, que son 23.200.000 pesos para el año 2023. Recordemos que estos subsidios están ligados a los salarios mínimos y a medida que cada año se haga un ajuste al salario mínimo, también se ajusta los subsidios. Entonces, estos valores son para el año 2023, donde el salario mínimo, está en 1.160.000 pesos. Entonces, eso es lo que podríamos obtener del subsidio de Mi Casa Ya. Bueno, una pregunta que nos hacemos mucho: y la concurrencia, ¿que va a continuar? Sí va a continuar. Recordemos que concurrencia de subsidios es unir el subsidio de caja de compensación con el de Mi Casa Ya, inclusive con otros subsidios, por ejemplo en Bogotá el subsidio del hábitat, y así obtener un mayor monto en subsidios y tener o necesitar unos recursos menores para hacer el cierre financiero. Entonces va a continuar la concurrencia de subsidios. Los requisitos para aplicar a la concurrencia de subsidios, por ejemplo el de Mi Casa Ya y caja de compensación, es tener ingresos menores a 2 salarios mínimos. Las cajas de compensación exigen que para tener concurrencia, y Mi Casa Ya exigen tener ingresos del hogar menores a 2 salarios mínimos, 2.320.000 pesos para el año 2023. Entonces ese es el principal requisito. ¿De cuánto va a ser la concurrencia? Bueno, van a ser 30 salarios mínimos de mi caja de compensación y 20 salarios mínimos que aplicaría la concurrencia con Mi Casa Ya, para un total de 58 millones para el año 2023. Eso aplica sin importar si desde que estemos en la categoría A1 a D20,
aplicaríamos a la concurrencia de subsidios. Tener en cuenta que también en la concurrencia de subsidios va a aplicar lo de priorización o puntuación. Eso quiere decir que no solo con cumplir con estas condiciones ya tendría la concurrencia de subsidios, sino también el Ministerio de Vivienda pues hace el estudio de la priorización, la puntuación que yo tengo como hogar para saber, para que me den prioridad en el momento de asignar el subsidio. Nuevamente les hablo de los 100 puntos, esos 100 puntos que tenemos en 6 categorías y que dependiendo de las condiciones, la categoría del SISBEN, el municipio donde vamos a comprar, si es vivienda de interés social o prioritario, si hemos sido víctimas de conflicto o otras condiciones, nos van a dar una prioridad para acceder a los subsidios de Mi Casa Ya y también pues para acceder a la concurrencia de subsidios. ¿Y cómo inicio el proceso? Entonces yo lo pongo acá en 3 situaciones o 3 casos que creo yo que son los más comunes y es para iniciar el proceso de aplicar a compra de vivienda de interés social o prioritario con ayuda del subsidio de Mi Casa Ya y bueno, otros subsidios. Entonces hay 3 condiciones. La primera, si yo cuento con una resolución de Mi Casa Ya, ¿me aplica esto? Bueno, si ustedes ya tienen la resolución establecida por el programa Mi Casa Ya, no les aplica las nuevas condiciones, sencillamente ya deben estar esperando que el Ministerio de Vivienda les haga el desembolso del subsidio de Mi Casa Ya, pero no les aplica el nuevo decreto ni el nuevo reglamento. Ustedes ya están con la reglamentación anterior y ya por tener la resolución, que es un documento donde dice que ustedes por medio de un número, de una resolución, aplicaron y fueron habilitados o fueron asignados al subsidio de Mi Casa Ya, lo único que deben esperar es que el Ministerio de Vivienda haga el desembolso de ese subsidio. Desde febrero del año 2023 se está haciendo el desembolso de los subsidios de Mi Casa Ya a las personas que ya tienen resolución. El segundo caso es cuando la persona, y es un caso muy común que se pregunta mucho la gente, y es si yo estoy en estado habilitado, ya me van a dar el subsidio, y aquí es donde el Ministerio de Vivienda conoce este trámite como transición de subsidio. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo estoy habilitado, el Ministerio de Vivienda lo conoce en este momento en el nuevo decreto como interesado. Eso quiere decir que todavía no me van a dar el subsidio, por más que yo necesite este subsidio para hacer el cierre financiero y la constructora o la sala de ventas o el proyecto ya están para entregarme, yo ya estoy para escriturar, pero estoy esperando es que salga esta resolución o este decreto para que me den el subsidio. Si yo estoy en estado habilitado, pues una mala noticia, no quiere decir que nos van a dar el subsidio todavía, hay que cumplir unos requisitos. Entonces lo primero es que estaba habilitado para que no nos perdamos cuando leamos el decreto, es lo mismo que estar en estado interesado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero es cumplir 2 condiciones. Entonces, el establecimiento de crédito o entidad económica solidaria, esto quiere decir el banco o la entidad donde usted solicitó el crédito hipotecario o leasing habitacional, que fue la entidad que lo postuló a Mi Casa Ya y que lo pusieron como estado habilitado, es la encargada de definir o estudiar que usted cumpla con 2 condiciones. Primero, que el hogar cuente con el crédito aprobado. No sirve que esté preaprobado, tiene que estar aprobado. Y segundo, que la firma de escrituras para la entrega de mi inmueble sea máximo de 6 meses. Si a mí me van a entregar o a firmar escrituras en un año, todavía no me van a postular al subsidio de Mi Casa Ya. Tiene que ser máximo 6 meses. Entonces, si usted está en estado habilitado, la entidad financiera donde usted solicitó el crédito o el leasing habitacional se encarga de verificar estas 2 cosas, que usted tenga el crédito aprobado y segundo, que la entrega de su inmueble sea máximo en 6 meses o la escrituración esté programada máximo en 6 meses. Una vez la entidad financiera corrobora estas 2 cosas, pasa usted de ser estado interesado a estado solicitante, pero aún con estado solicitante no le asignan el subsidio. ¿Qué es el estado solicitante? Es cuando ya el Ministerio de Vivienda, una vez la entidad financiera corroboró los 2 requisitos anteriores, el estado solicitante es cuando el Ministerio de Vivienda verifica que usted cumpla con todos los requisitos del programa. ¿Y cuáles son estos requisitos? Efectivamente, la categorización SISBEN 4. Entonces, en conclusión, usted como estado habilitado debe cumplir los requisitos del nuevo decreto para que le sea asignado el subsidio de Mi Casa Ya. Entonces, si usted está habilitado, pero todavía no tiene la categorización 4, debe solicitar el SISBEN 4, perdón, la categorización por SISBEN 4, deben solicitar la visita domiciliaria para que le hagan la categorización y pues que se realice todo el proceso y el estudio del Ministerio de Vivienda para asignarle el subsidio.
También debe cumplir todos los requisitos de priorización. Recordemos que hay un puntaje y que usted debe estar con un puntaje alto para que tenga la priorización de asignación del subsidio. Una vez usted cumple con todos estos requisitos, ahí sí pasa a un estado de asignación de subsidio, que es ya cuando el Ministerio de Vivienda saca una resolución y hace el desembolso del subsidio de Mi Casa Ya. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta todas estas personas que están en estado habilitado y que llama al gobierno como un estado de transición donde de habilitado pasarían a asignación de subsidio, pero cumpliendo una serie de requisitos. Entonces, es un trámite que se puede demorar y que es necesario pues que empecemos a realizar lo de la categorización SISBEN 4 si todavía no la tenemos. Y por último, en tercer lugar, ¿cómo inicio el proceso desde cero? Entonces yo sé que hay un subsidio que se llama Mi Casa Ya, que habla mucho la gente de esto para comprar vivienda de interés social, pero yo no he empezado el proceso. ¿Cómo hago para solicitar este subsidio de Mi Casa Ya? Bueno, lo primero es que recordemos que para comprar vivienda de interés social o prioritario con subsidios, yo debo cumplir unos requisitos, que son no tener vivienda propia, no haber sido beneficiario de un subsidio de vivienda, no estar reportado en centrales de riesgo. Y bueno, en el caso de ahorita, tener una categorización SISBEN 4. Entonces, ya todo se va a regir por esto. Es muy importante que solicitemos, si no tenemos esta categorización, solicitemos la visita domiciliaria. Se está haciendo muy rápido, en realidad ahorita se están haciendo visitas domiciliarias de domingo a domingo y hace poco una persona diligenció el formulario y a los 20 días ya tenía la visita domiciliaria. Entonces es un proceso que se está realizando rápido. Lo segundo que ustedes deben hacer es buscar el proyecto. Entonces yo quiero comprar con subsidios pero no sé qué proyecto. Pues en Verde estamos subiendo en nuestro canal de YouTube o también en nuestro grupo de WhatsApp. Estamos subiendo proyectos de interés social y prioritarios que haya en Bogotá o alrededores para que ustedes vayan a la sala de ventas y averigüen pues cuánto cuesta el proyecto y qué facilidades de pago tienen, por ejemplo, de la cuota inicial. Esa es otra condición inicial si ustedes quieren empezar con el proceso de compra de vivienda y es buscar el proyecto, saber dónde voy a comprar y dependiendo a mi capacidad de endeudamiento, saber si es un proyecto me sirve o no me sirve. Y lo segundo, ir a la entidad financiera y solicitar un preaprobado de crédito hipotecario o leasing habitacional, porque sin esto no, seguramente no nos van a dejar separar el inmueble. Entonces, es muy importante cumplir con estos requisitos para empezar en ese proyecto de vida que tenemos de tener nuestra vivienda propia. Ya vienen otras cosas, por ejemplo, bueno, yo quiero el subsidio de caja de compensación. Ahí es muy importante pues estar afiliado a la caja de compensación. Las cajas de compensación la mayoría no exigen digamos que un tiempo mínimo, creo que máximo es un mes para uno poder aplicar al subsidio de caja de compensación. Entonces, también si ustedes quieren aplicar a compra de vivienda de interés social con subsidio de caja de compensación y hacer la concurrencia de subsidios, es importante que se afilien a la caja de compensación, ya sean como empleados independientes o pensionados, verifiquen por la medio de las páginas de la caja de compensación los requisitos y ahí nos afiliemos para poder solicitar este subsidio de caja de compensación. Entonces, para que empiecen el proceso desde cero, cumplir estos tres requisitos, empezar a verificar de estos tres requisitos cuáles ya tengo y cuáles no, y si no los tengo, pues empezar a hacer el proceso para así empezar a comprar la vivienda de interés social o prioritario y pues poder acceder a los subsidios del gobierno y de caja de compensación. Eso era lo que quería mostrarles. Bueno, espero les haya servido el video y estamos en contacto. Hasta luego.